Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta, desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 49. Rescate y sepultura del cuerpo de Juan. Cuando Saturnino con los demás discípulos llegaron delante de Macherus, subieron hacia el castillo con 3 robustos tirantes que llevaban bajo el brazo una especie de bolsa de cuero en 2 partes, con telas, esponjas y otras cosas necesarias, mientras los discípulos conocidos aquí pidieron permiso a los guardias para entrar en el castillo, cosa que no les fue concedida. Se volvieron entonces, dieron vueltas por los muros y por el lado de la prisión de Juan, entraron apoyados unos en los hombros de los otros, y pasaron por 3 vallados y por 2 fosos. En realidad parecía que les ayudaba a Dios, porque lo hicieron todo con prontitud y relativa facilidad. Entraron por una abertura redonda en los aposentos interiores. Cuando los 2 soldados que custodiaban la entrada notaron la presencia de estos hombres, vinieron a ellos con antorchas, y los discípulos le fueron al encuentro y les dijeron: «Nosotros somos discípulos de Juan Bautista, y venimos a llevarnos el cuerpo de nuestro maestro, que Herodes hizo matar». Los soldados no les estorbaron, al contrario, abrieron la cárcel, porque también ellos estaban amargados contra Herodes por la muerte de Juan, y querían reparar y tener buena parte en la obra de la sepultura. Algunos soldados del castillo habían, días antes, desertado del oficio y huido de Macherus. Cuando entraron en la cárcel, de pronto se apagó la antorcha, y se llenó toda la cárcel de luz, especialmente el cuerpo de Juan. No sé si ellos veían esa luz sobrenatural, pero creo que sí, porque hicieron todo tan pronto y tan fácilmente, como si fuera de día y a plena luz. Los discípulos corrieron hacia el cadáver de Juan, llorando, y se hincaron delante de él. Además de ellos, yo vi en ese momento una aparición luminosa de una mujer alta y resplandeciente que estaba allí en la cárcel. Al principio me pareció que sería María Santísima, pero luego comprobé que era Isabel. Todo me pareció tan natural, y también su presencia allí, que yo pensaba cómo pudo haber entrado en la cárcel. El cadáver estaba todavía cubierto con su piel de camello. Los discípulos se dispusieron pronto a los preparativos necesarios. Extendieron un lienzo, pusieron el cadáver encima, lavaron el cuerpo. Traían el agua en sus odres, y los soldados trajeron aún más en unas palanganas oscuras. Judas Barsabás, Santiago y Eliakim hacían el trabajo, mientras los demás alcanzaban y traían las cosas necesarias. La aparición estaba allí trabajando con ellos, y parecía como si ella lo hiciera todo: descubrir, cubrir, poner, sacar, envolver, y en toda faena estaba la mano de ella. Debido a ello se hizo todo con orden y prontitud. Abrieron el cadáver, sacaron los intestinos que pusieron dentro de odres de cuero. Luego lo embalsamaron con hierbas y perfumes, de modo que el todo quedó reducido y el cadáver parecía disecado. Mientras tanto, otros discípulos recogieron la sangre que había caído y salido de su cabeza, y la pusieron en las cajas vacías donde habían traído las especies para embalsamar. Colocaron después el cadáver así preparado dentro del saco de cuero que traían, y lo cerraron por arriba. Luego metieron los 2 palos que traían y los sujetaron con correas, y lo sacaron de allí entre 2, habiendo cubierto el saco con el vestido de piel que llevaba el Bautista. Los demás llevaban el odre con las entrañas y las cajas con la sangre recogida. Los 2 soldados dejaron a Macherus y los condujeron por sendas estrechas detrás de los vallados, por pasadizos subterráneos, llevándolos afuera por el mismo camino por donde habían traído a Juan a la cárcel. Todo transcurrió con prontitud admirable en medio de inmensa ternura de parte de todos. Al principio los vi andar sin luz con pasos ligeros, bajando por la montaña. Más tarde vi que llevaban una antorcha y que 2 cargaban el tesoro sobre sus hombros, mientras los demás seguían detrás. No me es posible expresar qué conmovedor era este cuadro, en medio de la noche, con la antorcha, silenciosos y apresurados,
que me parecía que mejor que caminar, razaban tocando apenas el suelo por milagro. Cuando al llegar el día iban a pasar el Jordán en el sitio donde Juan bautizaba, se detuvieron y lloraron. Se apartaron luego, tomando el camino del Mar Muerto, por senderos extraviados, y atravesando el desierto, llegaron por el Valle de los Pastores hasta Belén, donde se escondieron en una cueva con el depósito esperando la noche para seguir hasta Juta. Al amanecer estaban tan cerca de la caverna de Abraham y llevaron el cuerpo a una cueva de los esenios que lo custodiaron todo el día. Por la tarde, más o menos a la hora en que fue sepultado nuestro Señor, y también en un viernes, he visto llevar el sagrado cuerpo por los esenios a la sepultura donde están sepultados Zacarías y otros profetas en el lugar donde Jesús también ayudó a disponer. Los parientes de Juan, mujeres y hombres, estaban reunidos con los discípulos que habían traído el cadáver, con los soldados que los habían acompañado y con muchos esenios. Entre estos, varios ancianos de mucha edad que habían socorrido a Juan en los primeros tiempos de su vida en el desierto. Estos hombres tenían vestiduras blancas y largas. Las mujeres también tenían blancas y largas vestiduras, mantos y velos. Los hombres llevaban mantos negros de luto, con estolas angostas que pendían del cuello y terminaban en puntas rasgadas. En la bóveda ardían muchas lámparas. Se depositó el cuerpo sobre una manta, lo desenvolvieron de sus ataduras y fue embalsamado con hierbas, especies, mirras y perfumes. Era un espectáculo terrible para los parientes, ese cuerpo sin cabeza. Estaban muy tristes de no poder ver su rostro y miraban en la lejanía, en el vacío, para recordarlo. Cada uno de los presentes puso todavía un manojo de mirra o de otra especie sobre el cuerpo, que luego fue depositado en la sepultura dispuesta sobre la de su padre, cuyos huesos también limpiaron y compusieron en buen orden. Hubo todavía una ceremonia de luto de parte de los esenios, que contaban a Juan por uno de ellos, antes bien, por uno de sus profetas prometidos. Entre las dos hileras de esenios pusieron un altar portátil, y uno de ellos, con dos ayudantes, hizo la ceremonia. Todos ponían pequeños panes sobre el altar, en cuyo medio estaba la figura de un cordero pascual, que rociaban con hierbas y ramitas. Cubría el altar un paño colorado, que tenía encima otro blanco. Había una figura de cordero que al principio brillaba, colorado, y luego blanco. Quizás había lámparas detrás que se cambiaban. El sacerdote esenio leía en sus rollos, quemaba incienso, bendecía y rociaba con agua bendita. Todos cantaban en coro. Los discípulos y parientes de Juan estaban en derredor y cantaban con ellos. El más anciano habló del cumplimiento de las promesas, de la grandeza de Juan y otras cosas que se referían a Cristo. Recuerdo que habló de la muerte de los profetas y de Zacarías, sumo sacerdote, muerto entre el templo y el altar. Añadió que también el otro Zacarías, padre de Juan, había sido muerto entre el templo y el altar, pero en sentido mucho más elevado, y que Juan era el testigo y mártir entre el templo y el altar. Quería decir, entre la vida y la muerte de Cristo. La ceremonia del Cordero tenía relación con el Cordero Pascual, con el Cordero Jesucristo, Cordero de Dios, con la última cena, la pasión y muerte de Jesús. No creo que ellos entendiesen todo esto bien, pero lo hacían como cosas misteriosas y proféticas, de las cuales muchas observaban sin entender, empero, todo el significado. El anciano repartió, después de la ceremonia, entre los discípulos, los panecillos que habían estado sobre el altar, y dio a cada uno una ramita. Los otros parientes recibieron también ramitas, pero no de las que habían estado sobre el cordero. Los esenios comieron estos panes. Después, el sepulcro fue cerrado.